Y para eso le voy a invitar a que vaya a su Biblia y busque Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a comenzar ahí, luego nos vamos a pasar a la otra porción. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios, le doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por su bondad, por su misericordia, Señor. Le suplico en el nombre de Jesús que tome control de mi boca, de mi corazón y de mi mente. Que sea usted hablando a cada uno de nosotros y no yo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Y ese versículo solamente era para comenzar. Pero de ahí le voy a invitar que así despacito vaya buscando Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. Y allí está hablando acerca de un hombre, primeramente habla, ¿verdad?, acerca del arca del pacto. El arca del pacto, ¿verdad?, era la presencia de Dios mismo, que allá en el Antiguo Testamento, la utilizaba, ahí era la presencia de Dios. La tenían en el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, para expiar los pecados, ¿verdad?, de todo el pueblo. Y al pasar eso, cuando él entraba ahí al lugar santísimo, llegaba, ¿verdad?, la presencia de Dios, que era el Shekinah, y se llevaba, ¿verdad?, esos pecados de todo el pueblo. Entonces esta arca, como los israelitas andaban, ¿verdad?, por el desierto, no tenía un lugar específico. Entonces permanecía ahí en el tabernáculo, para que cuando el templo fuera construido, pues la pusieran ahí. En ese traspaso, cuando ellos llevaban esa arca a un lugar, en ese momento la llevaron a ese lugar, pero el lugar era de un hombre que era de la tribu de Judá. O sea, era un hombre que conocía la ley, era un israelita, era alguien pues que conocía, ¿verdad?, lo que Dios hacía y sabía lo que era el arca. Pero para seguir avanzando, lea conmigo Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. Allá dice que estuvo 20 años y dice que el pueblo se lamentaba. Y aquí dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Quedémonos ahí. Aquí vamos a hacer una comparación, que a veces nosotros como hijos de Dios quizás nos jactamos de que tenemos 10 años de ser cristianos, que tenemos 20 años, y a mí qué me van a decir si mi papá era cristiano, mi abuelo era cristiano. Pero aquí le está hablando, allá en lo primero que leímos, a un hombre que conocía la palabra, que sabía que era la presencia de Dios, porque conocía toda la historia de Israel. Y aquí también es un hombre de la tribu de Leví, o sea que era un levita. También conocía la historia de Israel, también sabía qué era lo que estaba llevando. Pero allá en la primera porción que leímos, dice que llegó, dice, el arca a la casa de Abinadab y estuvo ahí 20 años, dice. Pero en esos 20 años no pasó nada, porque dice la palabra que el pueblo se lamentaba. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Y ahora la pregunta es para nosotros, hermano, ¿cuántos años tenemos de ser cristianos? Hemos reconocido que tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho con ese regalo que Dios nos ha dado?
porque Abinadab sabía lo que había llegado a su casa. El contexto de todo esto es que en ese tiempo, como Israel pasaba en guerra con los filisteos se habían apropiado del arca, la cual no les correspondía porque era del pueblo de Israel. Pero pasado el tiempo, los filisteos tuvieron muchos problemas y la gente se empezó a enfermar, le salían tumores, se le pasó una serie de sucesos y ellos reconocieron que les pasó eso porque se habían quedado con algo que no era de ellos, primeramente. Y segundo, que era algo sagrado, porque era la presencia de Dios. Y entonces ellos, al ver todo lo que les pasaba, decidieron regresar el arca a quien les correspondía, en este caso al pueblo de Israel. Y entonces cuando decidieron eso, les preguntaron a sus adivinos que qué hacían con el arca, porque estaban pasando muchos males, porque estaban siendo destruidos. Y ellos le dijeron, regrésala a donde pertenece. Y es por eso que el arca iba caminando hacia la casa de Abinadab. Pero esta arca no podía ser llevada por cualquier persona, tenían que ser sacerdotes los que las transportaran. Entonces, camino a la casa de Abinadab, ellos mandaron a hacer el arca. Es una arca de madera de acacia, forrada de oro por dentro y por fuera. Y ellos la llevaban a la casa de Abinadab porque la regresaron los filisteos a causa de todos los males que le había acarreado. O sea que Abinadab ya sabía que el arca iba a estar en su casa. Abinadab ya sabía que la presencia de Dios iba a estar en su casa. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿sabemos nosotros que la presencia de Dios está en nuestra casa? ¿Sabemos nosotros que la presencia de Dios habita en nuestro corazón porque somos templo y morada de Él? Pero la otra pregunta sería, también Abinadab sabía que el arca del pacto iba para su casa, pero no se preparó, pero no dijo, yo voy a hacer un lugar especial para cuando venga la presencia de Dios a mi casa. Hemos hecho nosotros un lugar especial para la presencia de Dios. ¿Sabe por qué ahora la iglesia está tan vacía? Porque no hemos reconocido todavía que realmente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando reconozcamos qué es lo que nos da la vida, qué es lo que nos alienta, nos anima, nos ayuda a salir adelante, entonces le aseguro que la gente no va a caber en las iglesias. Pero este hombre conocía, porque conocía la ley de Dios, pero todavía no había comprendido qué era la presencia de Dios. Y tenemos todo lo contrario en la otra porción de la palabra, que es en 2 de Samuel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y mire lo que dice la palabra: y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y mire cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab: 20 años, hermano. Alguien que conocía de palabra, alguien que sabía quién era Dios y todo lo que había hecho. ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Está la presencia de Dios en su casa? ¿Vive en su corazón? Es un momento, hermano, dice, estuvo 20 años. Y dice la palabra que el pueblo estaba acongojado, porque los hijos de este hombre eran rebeldes. Él no les enseñó a respetar lo que allí había. ¿Estamos nosotros respetando la presencia de Dios? ¿O simplemente nos da lo mismo? El hecho de decir, yo soy cristiano, yo vivo así, yo vivo así, pero al salir de aquí seguimos siendo como éramos. Este hombre ya conocía. Hermanos, 20 años no son pocos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida? ¿Seguimos teniendo la fe que teníamos hace 20 años o nuestra fe ha crecido porque hemos reconocido quién está en nosotros? ¿Seguimos haciendo lo mismo que antes hacíamos o por amor a Dios hemos cambiado esas actitudes que ya no le agradan a Dios? Y dice la palabra: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3. Mire, yo cuando leí esto, yo me impacté, hermano. 3 meses. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros escuchamos a hermanos que dan testimonio
Y dice, no, si yo una semana tengo de estar viniendo, pero Dios ya me contestó. Y uno se queda, ¿verdad? Yo tengo 20 años de estar pidiendo por este milagro y Dios todavía no me lo ha contestado. No porque Él no haya querido, no sé por qué no me lo ha contestado. Pero sabe, dice, ¿qué representa el arca? Yo le dije a usted, la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros ya confesamos que Jesús es nuestro Señor, hermanos, usted y yo tenemos la presencia de Dios en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Llévela a su casa, no la deje en el camino. No permita que cuando nosotros lleguemos a nuestra casa la paz se quite, el gozo se quite. Porque dice entonces, ¿y entonces a qué vas a la iglesia? Le dicen a uno, ¿y qué vas a aprender? Ay, menos mal que sos cristiano. Y estamos dando mal testimonio como este hombre lo dio. Porque muchos dicen, ay, mira, y todos los días va a la iglesia. Desde que la conozco es cristiana, pero no ha cambiado nada. Y esa era el arca, la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Obed-edom con el arca? Y dice la palabra, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Es que así es Dios, hermanos. Mire, Dios no se queda con nada. Dice 3 meses. Este hombre no sabía que el arca iba a llegar a su casa. ¿Sabe por qué? Porque llegó a la casa de él. Bueno, y no dije el título de esta tarde, pero es cuando Dios te sorprende. Porque este hombre no sabía que el arca iba para su casa. El arca fue a la casa de él porque cuando venía de la casa de Abinadab, que David había dicho que la iba a llevar para Jerusalén, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y vino Usa, alguien que andaba con David, la detuvo. Pero el arca no la podía detener a alguien que no era sacerdote, que no era levita. Y murió inmediatamente. Y David tuvo temor de seguir caminando con el arca. Y por eso fue a parar a la casa de Obed-edom. Obed-edom, hermano, no estaba preparado. A lo contrario de Abinadab. Y sabe, en parte no estaba preparado, pero sí estaba preparado porque era un levita. Conocía la palabra y sabía. Y él dice la palabra, bueno, aquí realmente no habla mucho de Obed-edom, pero si dice que Dios bendijo su casa, yo me imagino que cuando él llegó la presencia de Dios, que era el arca del pacto, hermanos, él la de haber puesto en un lugar especial. Le enseñó a su familia a cuidar la presencia de Dios. Instruyó a sus hijos para ver cómo se debía de tratar. Y ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Obed-edom dice que fue muy diligente. Y no lo dudo, hermano, porque 3 meses pasó ahí y la casa de él fue bendecida. Y no solamente la casa, pero eso vamos a ver más adelante, todo el pueblo fue bendecido. Y dice, mire, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mire, hermano, ponga su nombre ahí, porque si usted es bendecido, también su casa va a ser bendecida. Cuando nosotros nos metemos de lleno con Dios, cuando nosotros sabemos qué significa la presencia de Dios en nuestra vida, entonces vamos a hacer bendición para los de afuera. Porque usted y yo ya conocemos, hermano. Mire, usted no me puede decir, no, hermana, es que fíjese que como yo no sé que no hay que robar. Claro que ya sabemos, si la palabra lo dice. Y si no lo sabemos es porque no la leemos, hermano. Y entonces, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Obed-edom, él sabía lo que había llegado a su casa. Él conocía, él reconocía. Yo me imagino, hermano, que así como somos de comunicativos, Obed-edom ya sabía lo que le había pasado a Usa. Pero él no dijo, no, a mí no me la den, que yo tengo temor. Claro, tenía temor porque sabía que lo que estaba en su casa no era cualquier cosa. Lo que está en su casa y en la mía no es cualquier cosa, hermano. Es la presencia de Dios que nos bendice día con día. Pero nosotros, hermanos, pasamos tanto tiempo viendo aquellas cosas que no tenemos y dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da día con día. Porque Abinadab no reconoció la bendición que había en su casa. No le enseñó a sus hijos a respetarla. Si nuestros hijos, hermanos, no ven que nosotros leemos, ¿cómo van a leer ellos? Si nuestros hijos no ven que nosotros oramos,
¿cómo van a orar ellos? Si nuestros hijos, hermanos, no ven que nosotros dedicamos un momento con el Señor, ¿cómo lo van a hacer ellos? Pero queremos que Dios habite en nosotros, pero queremos las bendiciones de Dios, pero queremos que Dios nos sane, que Dios nos alivie nuestras finanzas, que Dios nos alivie nuestros dolores, pero somos como Abinadab y no reconocemos que lo que tenemos no es cualquier cosa, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué no lo reconocemos, hermano? Mire, este hombre no estaba preparado. ¿Sabe? Dice me recuerdo que cuando estábamos estudiando aquí con el pastor y la hermana Marlene, leímos una porción. No me recuerdo realmente dónde está porque no me recuerdo. Pero ahí decía que en nuestra casa, cuando alguien llegara, se lo voy a parafrasear, que fuéramos como diligentes en atenderlo, porque podríamos estar hospedando ángeles. Mire, hermano, y así este hombre, él reconoció lo que había llegado en su vida. ¿Y qué hizo? Fue diligente en cuidarle, hermano. Lo cuidé como algo precioso, como algo valioso. Él sabía que no lo podía tocar. Él sabía que no lo... Allá, Abinadab y la gente de él sí vio lo que había dentro del arca. Y a causa de eso, muchos fueron muertos. Obed-edom sabía que eso, la presencia de Dios que estaba en esa arca, era algo sagrado. Mire, hermano, usted y yo, si ya tenemos tiempo de ser cristianos, no desperdiciemos el tiempo. Porque 3 meses, un día, un mes, una semana puede hacer la diferencia Dios en cada uno de nosotros. Y sabe a veces cuál es el problema de cada uno, hermano. Y yo me apunto primero, que vemos más las cosas materiales, que estamos buscando más el querer enriquecernos, porque mi problema, no, hermano, yo no quiero ser rica, yo quiero solamente salir de mis problemas, salir de mis deudas, y todos queremos eso, hermano. Pero ¿por qué no nos acercamos más a Dios? 3 meses pasaron aquí y dice la palabra que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Aquellos familiares nuestros que están allá en los Estados Unidos, hermano, que muchas veces que no hay trabajo, que la pasan mal, pueden alcanzar bendición a través suya. Pero cuando nosotros aprendamos a reconocer qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Y dice la palabra, el 12, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. David dice que tuvo temor, dice. Y por eso ya no quiso seguir, porque el arca no iba para donde Obed-edom, iba para Jerusalén. Pero cuando sucedió eso y murió Usa, y todavía dice ahí la palabra que David se dolió que él haya muerto. Él no comprendió lo que Dios estaba haciendo. Y dice que tuvo temor, entonces por eso quedó el arca en la casa de Obed-edom. Pero dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Sí, mire, hermano, hay veces que la gente ve como nosotros, aquellos que realmente somos cristianos, hermano. Yo no le digo, mire, yo soy súper cristiana, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos pecamos, pero ahí está la lucha día con día, hermano. Yo no le voy a decir que porque venimos a la iglesia no vamos a fallar. Claro que fallamos, hermano. Mire, si el enemigo a los que andan allá perdidos ya los deja. Usted y yo somos los que tenemos problemas serios con él, porque él no quiere verlo a usted en paz. No quiere verlo a usted tranquilo, no lo quiere ver a usted prosperado. Y en la mañana lo decía en la predicación de las 10, Dios quiere que usted y yo seamos felices. Pero ¿cómo vamos a ser felices, hermano, si estamos viendo el problema más que la presencia de Dios en nuestras vidas? Y dice, y David dice, fue, ahí sí, y eso es lo que yo le iba a decir, que a veces, hermano, a veces no es que la gente nos tenga envidia, o a veces sí, hermano, porque la gente dice, mira cómo prospera, mira, un ratito viene a vender y mira todo lo que vende, pero ellos no comprenden
que no es ni el lugar donde uno se pone, no es ni uno, no es ni las personas que llegan a comprar, sino es que usted y yo tenemos la presencia de Dios. Ahí estaba, y yo me imagino que a David le llegó, porque David tuvo temor de llevar el arca a Jerusalén, pero ha de haber dicho, bueno, y a Obed-edom le fue bien, está siendo bendecido. Dice la palabra que después de eso Obed-edom tuvo 6 hijos más, y en el Antiguo Testamento, hermano, tener hijos varones era una gran bendición. Y aquí estaba este hombre, y dice, y David, yo me imagino, hermano, que él haber pensado, mejor lo hubiera traído. Así como dice uno, mira, a mí a veces, no sé cómo le voy a decir esto, pero se lo voy a decir. A veces me he quedado en la casa por estar trabajando. Lo hago muy poco, pero ya me he quedado. Y se lo traigo a colación por lo que dice. Yo me imagino que cuando David vio eso, habría dicho, mejor me hubiera traído el arca, para aquí estuviéramos bendecidos, aquí estuviéramos bien. Y las veces que yo me he quedado y no he venido a la casa de Dios, me ha tocado descoser hasta una semana. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en el momento digo, no lo voy a volver a hacer. Y no es que sea malo, hermano, porque es mi trabajo. Pero Dios me ha mostrado muchas veces que Él es suficiente para mí en toda mi vida. Pero a veces cambiamos a Dios, y ese es mi trabajo y yo lo entiendo, pero Dios me ha enseñado que no es por lo que yo haga. Aquí estaba Obed-edom 3 meses, hermano, y ¿qué fue lo único que hizo él? Honrar el nombre de Dios, honrar la presencia de Dios, decirle al Señor, su presencia es lo más importante en mi vida. Y cuando nosotros llegamos, hermanos, a comprender eso, le aseguro que su vida y la mía va a cambiar totalmente. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted pidiéndole a Dios un milagro. Yo no sé, hermano, ni cuál sea su problema. Pero lo que yo sí sé es que cuando nos metemos con Dios, cuando le damos el primer lugar a Dios, Dios se manifiesta en una manera extraordinaria. Aquí estaba este hombre. Este hombre no esperaba esa bendición. Y dice, y entonces David fue y llevó con alegría el arca. Sí, ¿por qué no la llevó cuando iba directo? Porque tuvo temor. Porque dijo, no vaya a ser que nos pase lo mismo. Pero este hombre la recibió y la cuidó con gran esmero. Y sabe, quizás la Biblia no menciona mucho de eso, pero hermano, él sabía. Él era un siervo de Dios, él conocía las Escrituras y sabía que el servirle a Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Que este tiempo que nosotros estamos aquí, hermano, no es tiempo perdido. Al contrario, esta es la mejor inversión que usted y yo podemos hacer, dedicarle tiempo al Señor, hermano. Mire, esos 3 meses yo me imagino que este hombre no salió de su casa. ¿Y a qué iba a salir? A buscar qué iba a salir. Mire, no nos vayamos tras otros dioses, hermano. Este era el problema. Sabe que cuando esta arca llegó allá a los filisteos, dice que la pusieron donde estaba Dagón, que es un dios, el dios de la fertilidad, me parece, algo así, de los cereales. O sea, la vieron como nada. Porque la gente que no sabe lo que realmente es el Espíritu Santo va a ver las cosas y las bendiciones de Dios como que si no son nada. Pero está bien ellos porque no han reconocido a Dios, porque no lo conocen. Pero usted y yo, hermano, ¿cómo es que cambiamos un culto racional por cosas que no nos son de bendición? ¿Cómo es que puedo decir, mira, y no voy a llegar a servir porque fíjese que estoy enferma? Estoy enferma. ¿Cómo es posible, hermano, que no valoremos lo que realmente es la presencia de Dios? Este hombre reconoció, y dice la palabra que Dios bendijo a su familia, porque dice que tuvo como 60 y algo de hijos. Dice que allá, cuando a él lo iban a poner, porque él estaba exiliado en Babilonia. No, perdón, ahí crucé unas cosas. Pero él estuvo, hermano, Obed-edom tuvo bendición, Dios bendijo a su familia. Él tuvo lugares de privilegio en su trabajo.
Dice que lo ponían a las puertas, a vigilar las puertas que estaban frente al palacio del rey. Mire, yo no sé cómo le vaya a usted, pero hay que respetar, hermano, lo que usted y yo tenemos. Hay que honrar lo que Dios nos ha dado, porque la palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No digamos nosotros que no podemos, hermano, que no sabemos. Mire, para usted y para mí ya es un compromiso decir que no sabíamos. Peor que no podemos. Mejor digamos, no quiero. Porque este hombre bien hubiera podido rechazar el arca. Si al final no iba para la casa de él, pero él sabía lo que era. ¿Sabe usted lo que es su salvación en nuestra vida? ¿Sabe usted qué es el sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros? ¿Sabe usted lo que es realmente que nosotros le abramos el corazón a Cristo? A veces pareciera que no, hermano. Y sabe, da mucha tristeza. Porque yo cuando leí esta porción, hermano, y vi que 20 años y 3 meses fueron la diferencia para este hombre. ¿Cuánto tiempo más nosotros tenemos que esperar para que nuestra casa sea bendecida? Para que nuestra familia sea bendecida, para tener ese puesto ahí en ese trabajo que yo tanto he querido y que Dios no me lo ha dado. Muchas veces, ¿sabe por qué? Porque quizás me va a apartar de Dios, porque quizás entonces ya no me va a quedar tiempo para venir al culto y mucho menos para servirle. Muchas veces las bendiciones que no llegan a nuestra vida no es porque Dios no nos escuche, no es porque Él no quiera, no es porque yo me porte mal o porque me porte bien, es porque Dios sabe lo que va a pasar después si esa bendición llega a nuestra vida. Aquí estaba la bendición en la casa de Abinadab, era la misma, hermano, para los dos hombres, pero el primer hombre, conociendo y sabiendo, no la respetó, no le enseñó a sus hijos a respetarla. Pero aquí estaba este hombre que por bendición de Dios y por el propósito que Dios tenía para esa familia, el arca fue a parar a su casa. ¿Qué estamos esperando nosotros, hermano? ¿Y sabe qué? Dice la palabra: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. ¿Y sabe qué pasó cuando él llevó, hermano, la casa a Jerusalén? Dice la palabra que todo el pueblo iba danzando, iba cantando, iba alegre, porque el arca de Dios iba para Israel. Y había un pueblo alegre, hermano. Había un pueblo que este hombre marcó la diferencia. Mire, yo no sé, hermano, qué habrá pasado después con este hombre, pero yo digo que esos 3 meses fueron suficientes para él, para recibir la bendición que Dios tenía. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué hace Dios cuando nosotros le damos el primer lugar? No es cierto que nos bendice, hermano. No es cierto que nos prospera. Mire, a veces nosotros no venimos al Señor, sí venimos con problemas, sí venimos con enfermedades, sí venimos con nuestras finanzas rotas. Y claro, es lógico que queremos que Dios nos lo sane, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Pero a veces no venimos exactamente por eso. Pero Dios en su infinita misericordia nos da eso y más. Porque así es el Señor, hermano. Pero Él quiere ser el primer lugar en su corazón. Pero Él quiere que usted y yo lo pongamos a Él primero. Mire, yo no digo que no, que es cierto, a veces uno no puede venir por una, por otra cosa. Pero en la manera de lo posible, hágale esfuerzo por no fallar a su iglesia. Mire, si a veces a veces uno escucha, no, es que fíjese que tengo un compromiso. Y que este no es un compromiso, hermano. Y no es un compromiso con Dios el hecho de estar aquí adorando y glorificando su nombre. Obededón sabía el compromiso que era que la presencia de Dios estuviera en su casa. Y él sabía, porque hermano, era una gran responsabilidad. Pero yo he escuchado a hermanos, a servidores, quizás yo misma, decir, no, es que fíjese que hoy sí no puedo porque es que ya me había comprometido.
¿Por qué se compromete si la hora que usted le va a dar al Señor tiene que ser lo más preciado que usted y yo tengamos? ¿Por qué no comprometemos? Mire, yo le digo, a veces uno peca porque piensa mal. Yo creo que todos somos así, hermano, porque ya uno lo ha hecho. Ya dice una maestra que yo tengo, y ustedes dicen que ya mataron a su abuelita un montón de veces, dice, porque si es que fíjense que murió mi abuelita, por eso no voy a poder venir. Y a veces somos mentirosos, hermano. Y a veces nosotros, ¿sabe qué es lo peor? Que entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Aquí habían dos hombres que conocían la ley de Dios, que conocían lo que Dios había hecho, que conocían quién era Dios, hermano. Si Dios en su infinita misericordia nos ha dado el privilegio que usted y yo seamos sus hijos, no echemos por la borda lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado el privilegio tan grande de tener un lugar, hermano, donde congregarnos, aprovechémoslo, porque vendrán días, dice la palabra, que vamos a querer oír y no vamos a poder. ¿Por qué desperdiciamos el tiempo ahora? Como este hombre lo hizo 20 años. 20 años que no regresan, hermano. 20 años que lo que hicimos ya no podemos retroceder. Pero 3 meses pueden marcar la diferencia en nuestra vida. Cuando aprendamos a reconocer quién es realmente Dios. Cuando aprendamos a reconocer cuál es el Dios a quien nosotros servimos. Y Obed-Edom lo sabía, hermano. Yo me imagino que él conocía toda la historia. Cómo todos los pueblos que venían peleando contra Israel, cómo Dios permitía que los derrotaran. ¿Sabe? Dios va a permitir, hermano, cualquier situación para bien, o no le puedo decir para mal, porque para nosotros puede ser para mal, pero para Dios nunca va a querer un mal para nosotros. Porque aquí dice la palabra que él usaba a los filisteos para que oprimieran al pueblo, pero no porque ellos fueran más grandes que el pueblo de Dios y que Dios que estaba con ellos, sino porque Dios lo permitía, sino porque ellos eran un instrumento en las manos de Dios para demostrarle a su pueblo que Él siempre los iba a sacar adelante, pero también Él quería que ese pueblo se volviera a Él. Pero muchas veces ese pueblo no comprendió, hermano. Que no seamos nosotros ese pueblo que no comprende. 20 años, hermano. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos? O de llamarnos cristianos. Yo pasé como 15 años y a mí me preguntaban, ¿y usted va a la iglesia? Sí, le dije. Tenía como 10 años de no ir a la iglesia, pero ya había ido. ¿Y usted es cristiana? Sí, le decía yo. Y me escuchaban las grandes palabrotas que decía. ¿Y usted es cristiana? Sí, le decía yo. Pero eso no se lo digo. Pero eso pasa, hermano. Eso pasa cuando no reconocemos quién es Dios. 2 hombres, hermano, que pudiéramos ser usted y yo. Como dijo la hermana de la mañana, entiéndase cuando uno dice hombre, es hombre o mujer. 2 hombres que conocían lo que usted y yo conocemos. Pero ¿sabe cuál es lo admirable de esto, hermano? Que por estos 2 hombres, Cristo todavía no había muerto. Pero aún así, ellos conocían todo lo que Dios había hecho. Y ahora usted y yo, menos que podemos decir que no conocemos. Porque usted y yo ya sabemos que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que un día va a venir y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. 20 años contra 3 meses. 2 conocedores de la palabra. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de ser cristianos? Si tiene 20 años,
ya está bastante gordito de palabra, me imagino yo. Si tiene 3 meses, creo que también, hermano, porque el tiempo no importa. Lo que importa es el deseo que nosotros tengamos de conocer a Dios. Este tiempo, hermano, no me imagino cuánto tiempo pasó entre una persona y la otra. Pero lo que sí puedo decir ahora es que el Dios que sacó a este pueblo, que lo liberó no solamente una vez, sino muchas veces, es el mismo Dios que vive y reina ahora. Lo único y la diferencia es que nosotros realmente abramos nuestro corazón. Ahora preguntémonos, hermano, ¿o somos Abinadab o nos queremos parecer a Obed-edom? Ah, no, me va a decir usted, yo también, yo como Obed-edom. ¿Pero qué tenemos que hacer para eso? Reconocer que la presencia de Dios no es cualquier cosa, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.